Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Comunicación Política en Puerto Rico, primera antología de ensayos, investigaciones y críticas. Y obviamente quiero enfatizar la palabra primera. Quiero agradecer a Federico Suberbi Vélez y a Ángel Israel Rivera Ortiz, los dos coordinadores de esta publicación, por la iniciativa, porque como vamos a ver durante la presentación, esto hacía tiempos que hacía falta en el país. Quiero también agradecer a la buena gente de la Asociación de Estudiantes de Comunicación que hicieron la promoción para el libro y, si no me equivoco, fue Alondra Checo Flores que coordinó la fecha de la actividad. Esa joven te escribió varias veces. Sí, así que están debidamente agradecidas y agradecidos a los miembros de la asociación. Por último, quiero agradecer al profesor Jesús Fuentes y el equipo de Radio Web por coordinar la transmisión en vivo por Facebook de esta presentación del libro. Obviamente agradezco a las autoras y autores que contribuyeron al libro. Sin contar al señor Flaco Barbudo, son 14. 15 en total. 15 en total, ok, no me hiciste caso. Muy bien, qué bien. No, tienes razón. Fueron 14, tú eres número 15. Ok. Muy bien. Yo voy a hablar primero, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Piñero y por último le damos la palabra al doctor Suberbi Vélez, que un poco reaccione, no porque es reaccionario, sino simplemente porque va a indicar qué dijimos que le agradó, qué no le agradó y presentar ángulos del libro que no hemos atendido. El libro creo que hay... ¿Lo hice bien? Lo hice bien. Hay que comenzar con un poco de contextualización con esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa la comunicación política en el estudio de la comunicación? Gracias. Para contextualizarlo, una de las primeras cosas que hice fue que fui al World Catalog, que es el catálogo más amplio de lo que tienen las bibliotecas del mundo. Si usted no lo ha utilizado, le recomiendo mucho que llegue a WorldCat para ver cuál es el estado del conocimiento humano en libros y en las bibliotecas a través de todo el planeta. Pues en el catálogo de WorldCat, que es un catálogo de todas las bibliotecas en el mundo, hay 314.882 libros relacionados con comunicación política, o en otras palabras, con la frase comunicación política en su título. Eso nos da un contexto del valor de esta publicación. Si vamos a nuestro amigo Google y ponemos la frase comunicación política, Google nos trae 778 millones de fuentes con el título comunicación política. En otras palabras, la comunicación política tiene un alto valor para la humanidad si nos dejamos llevar por lo que dicen las bibliotecas y lo que dice Google. Podemos entonces mirar lo que diferentes organizaciones de estudiosos de la comunicación hacen. Y les presento la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, que tienen 23 secciones o 23 grupos de trabajo. De esos 23, se los puse en rojo, uno puede identificar que casi la mitad, 15, o sea, más de la mitad, 15 de los 23 grupos de trabajo, en alguna forma se relacionan con comunicación política, o cómo se comunica la política. Si miramos otra organización que es el IAMCR, por sus siglas en inglés, que es la Organización Internacional de Estudios de los Medios de Comunicación y Comunicación, la organización más amplia y una de las más destacadas en el plano internacional. De sus 15 secciones, 9 uno pudiera identificar que trabajan con el tema de comunicación política. De nuevo, entonces, tiene un alto valor en el estudio de la comunicación. Eso entonces nos lleva a comenzar a hablar del libro.
Y les voy a la pregunta que hace el propio Federico, en Federico Suberbi, en la introducción. ¿Cómo es que no se hayan escrito por lo menos una decena de libros que aborden este tema con documentación sistemática, empírica y confiable en Puerto Rico? O sea, ¿cuál es la razón de esa carencia de publicaciones de comunicación política en nuestro país? Él responde a la pregunta y les quiero compartir parte de lo que él está diciendo. Se lo achaca principalmente, aunque reconoce que hay una multiplicidad de factores, pero se lo achaca principalmente a las instituciones educativas, entiéndase las universidades, por falta de atención al tema de la comunicación política. Y ahí tenemos entonces que aceptar la responsabilidad nuestra que nos corresponde aquí en UPR Humacao, de por qué no hemos atendido debidamente en el currículo la comunicación política. Obviamente la mirada de él es más amplia que Humacao, él se extiende a todas las instituciones, todas las universidades del país. En la página 9 dice lo siguiente: pero vale señalar que la investigación sistemática y las publicaciones académicas sobre temas de comunicación política serían limitadas en comparación a otros países, aún con profesores y programas dedicados a esta disciplina. La razón es sencilla. O sea que hay una responsabilidad de los programas de comunicación, pero él también está señalando otra responsabilidad: la falta de apoyos institucionales para la investigación y diseminación académica. Es una que aqueja a prácticamente toda la investigación y producción social, científica y humanística de Puerto Rico. Un poco para elaborar este señalamiento, en la Universidad de Puerto Rico, que es la que más nos interesa y la que debería tener mayor peso en la promoción del estudio de la comunicación política, la carga mínima de cursos es 4, son 12 créditos, lo cual deja muy poco tiempo para investigación y publicación. Eso es antes de la crisis económica del país y el desfinanciamiento de la Universidad de Puerto Rico. Aún en este momento, pues las cargas académicas son mayores, dejando aún menos tiempo para la investigación y divulgación. Vamos, yo creo que terminé. No he terminado. Quería vincular estrechamente este curso que se llama Alfabetización en Medios y Tradicionales y Digitales con el contenido del libro, porque vengo, creo que desde hace un mes, machacándole a los estudiantes de esta sección del curso y a los de la otra sección que se reúne a la 1 de la tarde, el valor de este libro en el contexto de este curso y el traslape entre lo que nosotros abordamos en el curso y lo que se aborda en este libro. Entonces, lo que les tengo en pantalla es de los 8 objetivos del curso. Me parece que hay 4 que son supremamente pertinentes al libro, al contenido del libro, y que el libro en diferentes formas, desde diferentes ángulos, abordan estos 4 objetivos. El primero sería distinguir los roles sociales de los medios e Internet a través de la historia. Y hay una sección dedicada a los medios de comunicación en la historia, y una de las aportaciones es la del profesor Piñero, incluyendo su relación con las ideologías, la hegemonía y la diversidad cultural. Segundo objetivo del curso, que se ve muy reflejado en el contenido del libro: evaluar la relación entre poder social y estructuras de producción y distribución de mensajes a través de los medios e Internet. Tercer objetivo, comparar los procesos sociales con sus representaciones en los medios e Internet. Y el quinto, juzgar valores de equidad y diversidad en diferentes relaciones de poder. Ahí tengo género, raza, etnia, clase social, y hay un I que no se ve. Podemos ir a la próxima presentación, la de la tabla. Quiero hablarles brevemente del contenido del libro en forma bien general, y esperaríamos que el doctor Piñero y el doctor Suberbi nos profundicen en algunos de los temas. Bien. No, vamos aquí. Es que no quería
que el nombre del profesor Maximiliano estuviera ahí, pero no hay forma de evitarlo. La introducción del libro que le escribe Federico Suberbi y este segundo capítulo, el de mirada holística a la comunicación política, es la que establece el contexto para uno leer los otros artículos. Y es muy, muy curioso, a mí me dio cosquillas intelectuales, que particularmente en ese capítulo, miradas a la comunicación política, Federico hace referencia a varios factores. Y ahí hay mucha semejanza con el modelo de influencias, de la jerarquía de influencias en el contenido de los medios, que es uno de los modelos que hemos estado trabajando recientemente, de la autoría de, ¿se acuerdan? Shoemaker. No se les olvidó Pamela Shoemaker. Pamela, sí, Pamelita. Fue compañera de clase mía en Wisconsin. Pamelita, sí. Es que estos estudiantes son un poco sinvergüenzas y traducen todo al español. Entonces, ¿es verdad, profesor, que se llama hacedora de zapatos? Y yo dije, no le falten el respeto a Pamelita. Y Rees es el segundo autor. Steve Rees, también compañero de clase en Wisconsin. Los tres estuvimos en la misma fecha en Wisconsin. Okay. Y después, años después, en Texas. Okay. Y es verdad lo que dijo el profesor recientemente, el profesor de este curso, que Shoemaker y Rees han actualizado el modelo para aplicarlo a las redes sociales. Sí. Así que esa parte todavía no la he mirado, pero estoy a la expectativa de hacerlo porque la verdad que el modelo es muy, muy útil, es supremamente útil. En el tercer capítulo del libro, Federico atiende el hecho de que no estamos partiendo de cero. Hay una enorme carencia a la cual hice referencia, pero hay algo. Y él se ha dado a la tarea de recopilar y presentarnos en ese tercer capítulo lo que existe en el país de comunicación política. A pesar de que esta es la primera antología, sí existen unos estudios anteriores. Entonces quiero aprovechar con este tercer capítulo y hacer referencia a un deseo que yo tengo, y es que debemos declarar a Federico Suberbi el decano de los estudios de la comunicación en Puerto Rico, porque ha hecho tanto para aportar a las investigaciones y publicaciones. Es el que se ha encargado. Y si usted lee el libro, y particularmente los capítulos que él redacta, él está interesado en que se continúe con el estudio. Él dice, este es el primero para que se continúe en los estudios. En el cuarto capítulo, Ángel Israel Rivera Ortiz nos habla desde la ciencia política, el estado del país. Y ahí uno tiene que agarrarse el corazón y el alma, porque no presenta un buen estado, porque es muy fiel a lo que está ocurriendo. Ese capítulo, el 4 y el capítulo 14, ambos de la autoría de Ángel Israel Rivera Ortiz, sirven para pensar bien dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Parte del argumento de Ángel Israel Rivera es que estamos en un sitio muy malo, y eso no necesitamos mucha gente que nos lo diga políticamente en el país. Y él dice, parte de las carencias y deficiencias en el estudio y la publicación de comunicación política no es culpa de los investigadores, investigadoras, es culpa del país y el estado político del país, partiendo de su estado colonial. Entonces, este capítulo 14 dice, tenemos que limpiar la forma de hacer política para que la comunicación política tenga otras formas de ser. Volviendo entonces a el capítulo que yo le había escrito su número y no lo quiere tener, este es el quinto capítulo. Sí. Es el que nos presenta el marco legal del acceso a la información en Puerto Rico, que es un tema que trabajamos mucho en Ética, Ley y Comunicación. Y estoy haciendo promoción porque el curso se da el próximo semestre. Así que este capítulo lo vamos a mirar en el contexto de ese curso.
En el curso, se me fue, Periodistas y Políticos. De Wilda Rodríguez, se inicia el enfoque histórico en la antología. Ella comienza a mirar el periodismo en el siglo XIX y dice que en ese momento ser periodista y ser político era casi sinónimo. ¿Y qué ha ocurrido desde el siglo XIX al siglo XXI? En el próximo capítulo, el profesor Piñero un poco continúa esta exploración de la historia de la comunicación política, enfocando en cómo se utilizó la radio durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ha servido como un instrumento de guerra, que usualmente pensamos el radio desde otros ángulos y él enfoca en los medios de comunicación como instrumentos de guerra. La política pública en la pantalla grande, el cine. Aquí hay alguien que está en la clase de cine, que hablamos tanto de la Divetco, pero sí mencionamos el cine de Viguier, y esto es lo que enfoca, el cine de Viguier como propaganda. Aquellos de ustedes que han tomado el curso de cine, Viguier hacía lo que hoy pensamos son los noticieros, pero se presentaban en los teatros. Y el autor, José Orlando Sued, analiza el enfoque político de esos noticieros, o el sesgo político, si usted quiere. Comunicación política y la juventud de verano del 19, en la jornada del 19, cuando logramos, a través de protestas, que el gobernador renunciara. Creo que es de mucho valor para ustedes porque ustedes con mucha frecuencia están hablando de cómo las redes sociales influyen sus formas de pensar y actuar. Pues esto es lo que hacen. En ese artículo, la profesora Irma Serrano García y sus estudiantes hacen una exploración de cómo qué influencias hubo en las redes sociales entre la juventud que participó en las protestas. En el discurso y poder en la era digital, un análisis crítico de los tweets de Ricardo Rosselló, se hace un análisis de contenido sobre cuáles fueron los tweets a los que llevaron las grandes protestas del 19 y la renuncia de Ricardo Rosselló. De nuevo, las redes sociales y la comunicación política. Es indignante porque el público ve utilidad en los programas de comentarios políticos. Volvemos a la radio entonces, y la fascinación que tiene el pueblo puertorriqueño con estos programas de comentario político en la radio, o sea, de las redes, tecnología nueva, a las tecnologías tradicionales. Y como yo creo que uno de los hallazgos de la autora de este artículo es como la gente que sustituye el programa de comentario político por las noticias. O sea, no oye noticias, no consume noticias, pero sí consume estos programas. En los trolls, el troleo y la comunicación política es posiblemente el artículo de mayor impacto emocional, de cómo se utilizan las redes sociales para atacar a los periodistas por sus posturas. Y uno tiembla cuando está leyendo este artículo, porque si bien se habla en el artículo del doctor Piñero de la radio como instrumento de guerra, aquí entonces son las redes sociales como instrumentos de guerra, de hostigamiento, de violencia hacia los periodistas. En propaganda apagada volvemos a los medios regionales, la prensa y la radio regional, y cómo son objeto de dominio, particularmente por los alcaldes. De nuevo, los medios de comunicación como instrumentos de control. Hacia una comunicación política constructiva, les hablé que ya es donde Ángel Israel Rivera Ortiz recoge las aportaciones de las autoras y autores y trata de decir, si bien al principio del libro habló del pantano en que estamos, él señala por dónde debemos ir para salir de la situación en que se encuentra el país. Quiero entonces terminar, porque creo que me he excedido, simplemente leyendo una de los comentarios de
Ángel Israel Rivera. Y dice así, en este capítulo se ha propuesto una posible forma de comenzar, esto es del último capítulo. Penúltimo, discúlpame. Una posible forma de comenzar un diálogo político. ¿Se recuerdan que enfatizo mucho lo del diálogo en los cursos? Un diálogo político sobre la transformación de nuestro sistema político interno en uno más auténticamente democrático. Es mucho el terreno que habrá que abonar para lograr esa transformación hacia una democracia más activa y participativa, apropiada además a los adelantos en el campo político y en el de los derechos humanos que se han logrado por la humanidad en el siglo XXI. Estas salvaguardas o mecanismos inteligentes parecen ser hoy necesarios en las democracias contemporáneas si éstas quieren protegerse contra las tendencias antidemocráticas, entiéndase fascistas, que algunos sectores políticos pretenden instaurar en el mundo. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú necesitas esto? No, el micrófono. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 1:30. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Primero quiero agradecer a Federico por haberme invitado en un inicio para ser parte de este grupo de investigadores en comunicación. Estaba hablando poco antes de comenzar de lo difícil que tuvo que haber sido para él reunir, si difícil es producir, ¿verdad? Por todo lo que dijo Max, más difícil fue reunir a todos estos compañeros para que a tiempo entregaran los escritos y que saliera el libro a tiempo. Y la verdad es que es un honor. Antes de las elecciones. Sí, y la verdad es que es un honor y un privilegio que me hayan invitado. El escrito, mi aportación al libro, como bien mencionó Max, es sobre la radio en la Segunda Guerra Mundial. Está en la parte 2 de los ensayos y estudios históricos. El número 7 se titula La censura en la radio puertorriqueña durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de leer lo que traje, al inicio, hablando de investigación, cuando yo comencé, este es el resultado de mi tesis doctoral. Cuando estaba haciendo el trabajo de investigación, me frustré al principio porque yo iba a las estaciones, a las emisoras de radio, bueno, las más viejas de Puerto Rico, ¿verdad? Para pedir si tenían archivos, documentos originales, y todo lo habían guardado, botado. O sea, me dijeron así mismo, no, aquí cuando se compró la emisora, todos esos archivos se echaron a la basura. Pues si no está aquí, vamos a ir entonces a biblioteca, vamos a buscar a fundaciones. Eso es bien difícil, bien difícil. El último fue en el Archivo General de Puerto Rico. Yo dije, ahí tiene que haber. Cuando llego al archivo, a la entrada de salida, me dijeron, aquí no vas a encontrar nada. Y yo, pero ¿cómo que no? Dice, no, porque la radio está regulada por la FCC desde el 1934, así que aquí no vas a encontrar eso. Y yo me frustré. Un día estaba hablando con unos compañeros que trabajó, que se jubiló del archivo general. Se me escapa el nombre. Cheo. Y él me dijo, no, pero tienes que buscar bien. Busca en el área de los encadenados. ¿Qué? No, sí. Allí hay unos archivos que eso lo liberó Pedro Rosselló, cuando fue gobernador, y fue a raíz de todo lo que ocurrió con lo de los resultados del Cerro Maravilla, de las investigaciones, y que el gobernador le pidió disculpas, ¿verdad? Eso ocurrió, le pidió disculpas al pueblo, ¿verdad? A raíz de todo lo que salió del asesinato de estos jóvenes.
en Cerro Maravilla. Y de ahí ellos entonces permitieron entrar esos archivos, le decían los encadenados porque nadie entraba allí, pero le habían liberado. Pero tampoco lo decían, entonces tienes que buscar. Y ahí empecé a encontrar, bueno, si alguna vez le da por investigar, que los invito, es bien entretenido. Tú tienes que pasar el día allí en el archivo con unas cajas y empezar a buscar. Y pueden pasar 1, 2, 3 días, una semana y de momento encontraste algo. Y es como la veta de oro. Y dices, ¡ah! Encontré esto. Y si encontré esto, tiene que haber más. Y así mismo fue, poco a poco, poco a poco. Y la verdad que fue un proceso que yo me lo disfruté. Fue un proceso que me lo disfruté y me lo sigo disfrutando. Iba a hacer un pequeño análisis sobre mi escrito y voy a hacer un autoplagio. Me voy a plagiar yo mismo. A mí me habían invitado a la Asociación de Radiodifusores para hablar sobre la radio y la comparación entre lo que está ocurriendo en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y la radio y los medios. Entonces, pues, yo había escrito algo, pero dije, espérate, pero es que la cosa ahora se ha complicado. Y yo dije, no, déjame repasar esto que escribí y actualizarlo. Y voy a hablar entonces de cómo era la radio durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Puerto Rico y cómo son los medios, cómo la información llega hoy en día a través de las redes sociales, el noticiario, de lo que está ocurriendo en Ucrania, en Palestina, en Israel. Así que, si me permiten, voy a leer. A diferencia de las dos grandes guerras, incluyendo Corea, entre 1950 y el 1953, y Vietnam, del 55 al 75, ahora gran parte del mundo tiene acceso de manera inmediata a los pormenores de la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, todos tienen en común en que la información puede ser manipulada. Los organismos censores de los países envueltos en los conflictos y sus aliados controlan la información de qué es lo que quiere se conozca o no. Esto no debe sorprender a nadie, pues desde la antigüedad la información y la manipulación de esa información ofrece poder. Los medios de comunicación masiva son una gran herramienta para el entretenimiento y la transferencia de información. No obstante, estos mismos medios de comunicación que en tiempos de paz son para el disfrute de todos, en tiempos de guerra pueden convertirse en una gran arma para el control de la información y destrucción de ideas. Sin embargo, una diferencia entre los actuales conflictos bélicos con los del pasado son los llamados medios emergentes, las redes sociales, sistemas satelitales, internet, Instagram, Facebook y otros. Hablemos pues de la radio y su uso durante las guerras. Durante la Primera Guerra Mundial, entre el 1914 y el 18, el control de la información a través de la cablegrafía y la radiotelegrafía, todo por cable, llevó tanto al enemigo como a los aliados al uso de la censura para ocultar, controlar o filtrar información. Para ese periodo, la intervención en términos de censura se llevó a cabo con el medio de comunicación masivo existente de mayor alcance, la prensa. Además, se comenzó a intervenir la correspondencia civil, los sistemas de cablegrafía y al recién invento de la radiotelegrafía. Así se le conocía a la radio como la conocemos hoy, se decía radiotelegrafía. Los oficiales censores durante esta guerra evitaban en lo posible que los soldados y sus familiares divulgaran información sensitiva y de alto valor estratégico para el enemigo, algo que actualmente resulta algo difícil, pero no imposible, dada la accesibilidad que ofrecen los teléfonos celulares. Volviendo al pasado, la frase loose lips sink chips, el hablar mucho hunde barco, o nosotros lo decimos en manera coloquial, en boca cerrada no entran moscas, fue muy usada durante la Primera Guerra Mundial, al igual que en la Segunda. Se hacían carteles, se publicaba esas frases para indicarle al público, mira, estamos en guerra.
Un evento que cambió la manera en que se manipulaba un medio de comunicación fue el famoso telegrama Zimmerman, un telegrama con procedencia norteamericana que fue interceptado y decodificado por un equipo de criptografía de la inteligencia británica. En este telegrama, el secretario del Exterior de Alemania, Arthur Zimmermann, escribió en código un mensaje dirigido a la Embajada de Alemania en los Estados Unidos para que desde ahí fuera retransmitido a la Embajada Alemana en México. La misión era que este mensaje llegara al presidente de México bajo estricto secreto. La inteligencia británica, quien estaba espiando los cables que entraban y salían de los Estados Unidos, interceptaron el telegrama y lograron decodificarlo. Tengo que aclarar, todavía eso es así, pero antes los servicios de teléfono y telegrafía eran cables submarinos y llegaban por todo el mundo, por el fondo del mar. El mensaje indicaba que Alemania iba a comenzar una guerra submarina y que tratarían de mantener la neutralidad de los Estados Unidos. Pero en caso de que no se lograra esa neutralidad, le proponían a México una alianza que aseguraba una aportación financiera y la reconquista del territorio perdido como consecuencia de la guerra Estados Unidos-México del 1846. Finalmente, Gran Bretaña le hizo llegar el telegrama a los Estados Unidos utilizando un espía británico en México como coartada. Esto es de película. El mensaje fue publicado en la prensa norteamericana y aumentó el ánimo en contra de los mexicanos y los alemanes. El presidente Woodrow Wilson aprovechó el momento y solicitó al Congreso declarar la guerra a Alemania. El 6 de abril de 1917. 22 años luego y con una guerra ya en Europa, en septiembre del 39 con la invasión de Alemania a Polonia, el 10º Distrito de la Marina de Guerra de los Estados Unidos comenzó los preparativos en San Juan para establecer la oficina de censura. Ya sabían que se iba a formar algo y ya estaban preparando la oficina de censura. Iniciaron también el trabajo de relaciones públicas con el gobierno y los medios de comunicación local. Las actividades para censurar incluyeron las transmisiones de radiotelegrafía, las estaciones de radio, el tráfico en radioteléfonos entre estaciones de puertos y barcos y el tráfico aéreo de radio de la Pan American Airways, que era la línea que llegaba aquí. El 7 de diciembre del 41, Japón ataca la base naval de los Estados Unidos en Hawái. Y al día siguiente los Estados Unidos le declara la guerra a Japón y 3 días luego le declara la guerra a Alemania. Para ese entonces la oficina de censura ya contaba con el apoyo de todos los medios de comunicación en Puerto Rico, los 6 periódicos. Los de mayor circulación era El Imparcial y El Mundo. 3 revistas de título, Alma Latina, Puerto Rico Ilustrado, Puerto Rico World Journals y 2 oficinas de corresponsales de prensa, la United Press y Associated Press. Además, había 5 estaciones de radio, WKQ y WNEL en San Juan, WPRP y WPAB en Ponce y WPRA en Mayagüez. Eso era lo que había en Puerto Rico. El Departamento de Guerra ordenó la censura a todos los mensajes vía teléfono, el correo doméstico y el telégrafo que se comunicaran fuera de las fronteras de territorio o posesiones norteamericanas. Tú enviabas un correo, ya te lo avisaron, te iban a abrir la carta. O sea, y ellos, si veían algo que les era sospechoso, lo tachaban con una tinta especial que tienen y te llegaba el correo. La decisión del presidente Roosevelt al designar a Byron Price como director de la oficina de censura fue muy acertada en términos de relaciones públicas, ya que Price era un reconocido y respetado periodista de los Estados Unidos. O sea, ¿quién va a ser el jefe de la oficina de censura? Pues vamos a buscar a alguien que represente honestidad, objetividad en el medio, así que lo colocaron a él. En Puerto Rico, la oficina principal de censura de la Marina de Guerra se ubicó en el 2º piso del edificio Ochoa en el Viejo San Juan, que está allí todavía en el muelle número 1. Y la unidad de radiotelefonía se ubicó en el edificio se llamaba Puerto Rico Telephone Company en Santurce. Por otro lado, la oficina del monitor de radio de la Comisión Federal de Comunicaciones está ubicada en el Fuerte San Cristóbal y la del inspector de radio en el edificio federal también en San Juan.
En la avenida Fernández Junco se encontraba la US Naval Radio Station, donde hoy se encuentra el hogar Casa Cuna. Allí usted ve, donde está Casa Cuna, así mismo dice US Naval Radio Station. Se estableció además una oficina de monitoreo de toda comunicación que entrara o saliera de la isla. Un total de 1.650.000 palabras fueron interceptadas diariamente por las diferentes estaciones del Servicio de Inteligencia de Transmisiones Foráneas alrededor del mundo. Los programas radiales interceptados en las estaciones de Puerto Rico se enviaban vía cable a las oficinas principales en Washington. Los dueños de las emisoras de radio comercial en Puerto Rico entregaron de manera voluntaria, autocensura, los libretos de los programas a transmitir para las interpretaciones y posibles censuras. Para el 1942 se entregaron 26 libretos de programas radiales, de un total de 43.513 palabras. De estos 26 libretos se borraron o eliminaron solamente 17 palabras en el 42. Para el año del 1943, la cantidad de libretos entregados aumentó 85 para un total de aproximadamente 185.000 palabras. De estos, casi 5.000 palabras fueron borradas o eliminadas. Cada emisora publicaba la programación del día, incluyendo los programas especiales, todo bajo el estricto escrutinio de la Oficina de Censura. Por otro lado, los rumores fueron parte de la guerra psicológica con la que el gobierno insular, o sea, el gobierno de Puerto Rico, la Armada y la Marina tuvieron que luchar. Estos rumores causaron, y cito, una gran inquietud en la población civil que se complace en hacer conjeturas que afecten su moral y les produce ciertas depresiones que le haría luego fácil presa del enemigo si en realidad surgiera tales ataques. Recuerden que Puerto Rico estuvo, por lo menos esos primeros 2 años de la guerra, rodeados de submarinos alemanes. Y los barcos no llegaban, pues los hundían. Y aquí se pasó hambre y necesidad. Así que sí, había un miedo real, un temor. Por tal razón se publicó en la prensa las instrucciones sobre las medidas que tenían que tomar los ciudadanos en caso de un ataque o una invasión. En contraste, en los conflictos actuales entre Rusia y Ucrania, así como entre Palestina e Israel, el uso de medios de comunicación se ha diversificado enormemente con la aparición del Internet y las redes sociales, lo que permite una difusión rápida de información y opiniones desde diversas perspectivas. Esto ha llevado a una multiplicidad de narrativas oficiales y no oficiales de desinformación y propaganda en tiempo real, incluyendo los llamados fake news, con un impacto significativo en la percepción pública y la diplomacia internacional, lo que añade complejidad a la forma en que se percibe y se comunican estos conflictos en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Para que tengan una idea del ambiente de miedo y desinformación existente durante la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, el gobierno junto con la Oficina de Censura de la Marina de Guerra había delineado un plan para avisar las prácticas para los blackouts o los oscurecimientos durante las noches. Había que apagar las luces. El itinerario para las prácticas de sirena para los blackouts se publicaba en la prensa y también se anunciaban por la radio. Como el precio de una radio era muy alto para las familias acomodadas, a pesar de que el radio comenzó en el 22, todavía en los 40 era caro, son equipos costosos. Era costumbre que los vecinos del dueño de la radio se acercasen en las tardes a la casa y desde el balcón escuchar las noticias, además de las series, radionovelas, programas musicales y otros. Lo propio hacían los que visitaban los colmados, principalmente en los campos alejados de la ciudad. El tráfico aéreo y sobre todo el marítimo en el Atlántico y el Caribe se vio afectado significativamente por los ataques de los U-boats alemanes. El miedo entre la población civil y militar en Puerto Rico por la falta de alimentos, medicamentos, combustibles y otros pertrechos durante este periodo eran más evidentes. Sin embargo, el miedo principal durante los primeros 2 años de la guerra en Puerto Rico era un ataque o una invasión enemiga. Por consiguiente, la población civil vivía en alerta diaria. Finalmente, luego del 1942, el teatro de guerra se concentró en Europa y el Pacífico, por lo que la amenaza en el país fue mermando. Sin embargo,
las estructuras para censura y persecución se mantuvieron por años. El siglo XX prometió muchos adelantos tecnológicos para el beneficio de la calidad de vida de los seres humanos. Sin embargo, las dos guerras mundiales empañaron este siglo de modernidad con injusticia, violencia, muerte, hambre y desasosiego. La radio fue uno de esos adelantos electrónicos que simultáneamente representó la promesa de beneficio en la calidad de vida por un lado y por el otro su uso como arma en tiempos de guerra. Gracias. Tenga. Solamente, no, yo tengo uno. Solamente la primera página. Kenneth, ¿tú andas por ahí? Sí. La primera nada más. Con eso estamos. Porque gracias a las dos intervenciones de ustedes, ya no necesito parte de lo que iba a presentar con mis imágenes. Tengo, sí. Y comienzo dando el agradecimiento a ustedes por la invitación, por la participación con ustedes, los estudiantes, porque más que hablar del libro, quiero hablar del futuro que está en sus manos, en la comunicación política de Puerto Rico. El libro sí fue, como se dice en inglés, herding cats. Algo, me dijeron la palabra y se me pasa de momento. ¿Cómo es que alguien en el campo que tiene que llevar el ganado? Pastorear. Imagínense pastorear gatos. En este caso fueron autores. Cada cual con su propia agenda, cada cual con su propio tiempo y destiempo. Pero se logró lo que se tenía que lograr. Cuando hacemos fiestas en casa y invitamos a 20, 30 personas, después llegan 15, decimos, llegaron los que tenían que llegar. Y para el libro llegaron los que tenían que llegar para hacer una obra con esos fundamentos, esa introducción de los fundamentos, la literatura, la justificación, la literatura, la parte jurídica, legal, para que se entienda, y luego 3 capítulos de historia, prensa, radio, cine, y 3 capítulos de investigación empírica, y 3 capítulos de ensayos críticos, más 2. No, el último que no mencionaste, que es el 15, me lo deja a mí, que es lo que voy a hablar más, es la investigación que hace falta en el futuro. Tengo una imagen que voy a llegar luego, en la cual le señalo lo siguiente, pero sin que se me olvide, gracias por lo de decano, de esta literatura. Me siento honrado, me siento muy orgulloso de haber contribuido no solamente este primer libro de comunicación política, sino también el anterior, para el cual me invitaron. Hice una presentación aquí hace como un año, algo así. Hace como un año, el libro para entender los medios de comunicación de Puerto Rico. Porque con estos 2 libros se cumple lo que yo siempre quise hacer. Cuando yo estaba como ustedes, a su edad, empezando en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, no empezando, porque ya yo había tenido 2 años de experiencia como estudiante de ver las luchas contra sacar el ROTC de la universidad, en contra de la guerra que se estaba llevando a cabo en Vietnam. Y yo, ingenuo de San Germán, yo llegué a la UPR con un mundo muy limitado, muy pequeño, como cualquiera de ustedes que haya vivido toda su vida en Humacao y no haya ido a San Juan nunca, o que haya vivido toda su vida en Yabucoa o en Arroyo, uno de los pueblos más pequeños de San Germán en aquella época, y de momento estoy en Río Piedras, en la capital de la política de Puerto Rico y de la capital de los movimientos en contra del colonialismo, y yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Pero sí me di cuenta que lo que yo tenía de experiencia frente a mis ojos
no era lo mismo que yo leía en la prensa al día siguiente. ¿Y por qué la diferencia? ¿Por qué no hay una explicación de por qué la protesta y si hay tantas exposiciones sobre la revolución y los fupistas y de la violencia? Pero ¿y por qué había una protesta? ¿Por qué hubo una huelga? ¿Dónde se explicaba eso? Y decía, pero hay una... Entonces yo comencé a estudiar, porque yo iba a empezar a estudiar. Cuando yo llegué a Río Piedras, yo no iba a estudiar sociales ni comunicación, que no existía como disciplina. Pero no voy a entrar en los detalles. El mundo, el universo me encaminó a empezar a estudiar comunicación sociales, comunicación. En sociales había un curso titulado Los medios de comunicación. Por cierto, curso que se me ha invitado a dar en la UPR Río Piedras el semestre próximo. Después de lo que da la vuelta al mundo. Sociales, no comunicación. Ese es otro tema. Aclaro que es el Departamento de Ciencias Sociales General. Eso voy a hacer un cuentito aparte de comunicación. Y yo empiezo a leer, leer los libros y digo yo, ¿y dónde está el libro que me explica la situación de los medios de comunicación de Puerto Rico? Ah, no lo hay. Entonces, mira, hay un ensayito aquí de la historia del periodismo de Pereira que te dice la historia, que te dice el nombre de los periódicos y quién lo fundó en el año que lo fundó y se acabó. ¿Y quién está detrás de esos periódicos? ¿Qué políticos están detrás de esos periódicos y la economía que vincula y que desarrolla esos periódicos? Que era lo que él escribió. Y después, ¿y la televisión y la radio? ¿No es de esta historia? Pues no había. Había historia de la radio que se fundó, pero no el análisis crítico en detalle de la economía política de los medios. Y bueno, voy a estudiarlo. Pues entonces, ese interés que se desarrolló como estudiante me llevó a hacer el doctorado. Cuando terminé la maestría, fui uno de los primeros 2 estudiantes de la maestría que comenzó en el 72, en el 74 terminé la maestría. De la primera clase de maestría de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, de comunicación, y me ofrecen... sí, Iván Cardona fue el otro, sí, el gran Iván Cardona. Entre los dos nos graduamos a la misma vez y a los dos, sí, a los dos nos dieron beca para hacer doctorado en Estados Unidos. Y le digo que en esa época, yo de estudiante, como ustedes, en esa época, yo tenía que escoger o los 50 chavos los uso para comerme un hamburger o uso una peseta de ida y otra de vuelta para dar un paseo en San Juan porque estoy aburrido aquí en Río Piedras esta noche de viernes o lo que sea. Así estaba, pero con un énfasis de investigación, porque algo está en mi DNA, es hacer investigación, porque leer, y uno de los consejos que me dieron ya luego en el doctorado, por algo que ya yo seguía cuando estaba en el bachillerato, era que iba a la biblioteca y buscaba un libro que me habían recomendado y entonces empezaba a ver las tablas de contenido de lo que estaban a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, y me empapaba de otros temas afines que me enriquecieron sobre lo que solamente decía ese libro. Y entre esos libros yo empecé a entender comunicación política. Y bueno, y estoy saltando, pero de la maestría voy a hacer el doctorado con el énfasis, o sea, con el deseo de volver a Puerto Rico, porque me dieron beca de la oficina presidencial, 3 años de beca, que me obligaban a darle 6 años de servicio al sistema universitario de Puerto Rico. Pero a mí me obligaban a servirle a la universidad, no la obligaba a contratarme. Y no me contrataron cuando terminé el doctorado. ¿Por qué sería? Ya se me conocía como alguien que movilizaba, no política, porque nunca fui de ningún partido político, aparte de que fui en una elección para el Partido Independentista, estuve en una mesa, pero como estudiante, cuando se dio una de las huelgas, en la escuela de comunicación sacábamos comunicados de prensa, llegaban los de la FUP y todos los comunicados longaniza,
y nosotros los editábamos para que el pueblo lo entendiera. Sacamos no sé cuántos programas de radio y sacamos un periódico mural. ¿Por qué la huelga universitaria? En puntos de bala. Y se pasquinó por todo Puerto Rico. Y de momento, la opinión pública, que eran esos revolucionarios en huelgas otra vez más, entendieron por qué la huelga. En 7, 8 puntos. Eso se conocía de Federico. Y a lo mejor eso, pues cuando terminó el doctorado y aquí estoy, ¿dónde voy a trabajar? Pues sí, mucho interés. Y 30 años más tarde me informó una persona muy entrada en el sistema universitario. Federico fue que el presidente de aquel año le dijo a los directores que a Federico Zuberovi no le den trabajo. Bueno, aparte de eso, eso no me limitó a mí a hacer mi carrera profesional en Estados Unidos. Bendito, pobrecito, Universidad de California en Santa Bárbara, Universidad de Texas, después en Kent State University y después en Texas State University, donde logré cantidad de investigaciones sobre los temas latinos y un ensayo sobre comunicación de los medios de comunicación de Puerto Rico. Un capítulo que publiqué en inglés y luego se tradujo, que es The Mass Media en Puerto Rico y salió en español en una revista en México y la revista Homines en Puerto Rico. Pero eso fue lo único que yo había podido hacer de pleno, empíricamente, sobre Puerto Rico, hasta que años después ya me retiro del último trabajo y aquí vuelven los angelitos guardianes a conectarme con un profesor, Jairo Lugo Ocando, quien me lleva a la Universidad de Leeds como profesor visitante con la única obligación de escribir, y ahí salió el otro libro, The News Media en Puerto Rico, que ya fue que presenté, y con los datos suficientes para desarrollar de comunicación política, que ya lo tenía en la mente desde que era estudiante como ustedes. Y empecé a llamar a los autores, a personas que podrían contribuir. ¿Qué tal? Este es el plan, este es el desarrollo y vamos a hacerlo. Y por fin se logró. Se logró el libro con un propósito de, aparte de llenar el de economía política sobre cómo funcionan los medios de comunicación en Puerto Rico, que es una forma de alfabetización sobre la función, la estructura, la historia, el por qué existen los medios de comunicación de Puerto Rico como están, que también explica por qué estamos en una situación colonial perpetua. Porque es la razón. Y ahora estos capítulos de este libro contribuyen ya no a conocer la situación colonial desde la perspectiva de la estructura de los medios, sino de los contenidos de los medios y cómo funcionan los medios. Pero hay alternativa. Hay alternativa que está en manos de ustedes. Y el primer producto, la primera meta para un cambio fundamental en la... Irrespectivamente, no me gusta la palabra irrespectivo, sin importar el estatus político, sí importa para mí, tengo mis ideales como muchos de ustedes los tenemos, pero a pesar del estatus político colonial, que ustedes estén mejor informados sobre lo que les sucede en el diario vivir y en particular en el tema de la política. Y el libro los invita a ustedes a tener conocimiento de la literatura, de lo que se ha escrito sobre el tema y lo que hace falta. Y a eso voy ahora con lo siguiente. Parte de lo indispensable que hace falta que ustedes tengan conocimiento de cómo se les manipula a ustedes con la información que ustedes reciben, incluyendo la de política. ¿A qué me refiero? Cualquiera de ustedes que haya buscado algo en Facebook o en Google sabe que a los segundos, a los minutos y a veces a los segundos, una vez hizo una búsqueda de la palabra que sea, del tema que sea, le van a empezar a llegar anuncios y videos y posting de ese tema. Lo cual y ustedes van a seguir eso porque les interesa. Y lo más fácil, y lo admito yo, cuando no tengo
cuando estoy cansado de otras investigaciones, de las lecturas de otros temas, a ver quién vio algo de lo que yo coloqué en Facebook de mis presentaciones. Pero no me conformo en ver eso, sino, ay, mira qué otro video hay aquí, mira esta otra cosa. Y en el momento que yo le hago clic a uno de esos, al mismo día, a los minutos, empiezan a salir un montón de lo mismo. Le va a suceder con las campañas políticas. Le va a suceder con temas políticos que sean o no sean de su interés, pero quienes le manipulan esa información quieren que ustedes le hagan like, que lo miren, que lo crean y lo pasen para adelante. Hay un profesor de Florida International University, el cual tuve el privilegio de escuchar hace 2 o 3 semanas en Michigan State, que hubo una conferencia a la cual le voy a dar la información para que en 2 años, cuando tengamos la conferencia de la Association for Media Markets and Communication Research en Florida International University, ustedes que hagan investigación, hagan trabajo, participen en esa conferencia, porque es de temas latinos. Association for Latino Media Markets and Communication Research, la cual ayudé a fundar hace 800 años. En esa conferencia, este profesor le pide a sus estudiantes, y le voy a hacer esta sugerencia a ustedes mismos, que busquen los feeds que ustedes reciben y busquen no el tema, sino el HTTPS, de dónde viene ese feed que ustedes reciben. Búsquenlo. Y busquen de dónde vienen esas fuentes que ustedes están viendo con frecuencia. Y verán que en términos políticos, ayer lo dije mal en otra conferencia, lo dije en términos generales, en términos políticos, los temas que van a ser polarizantes para ustedes, si no aquí en Puerto Rico, definitivamente en Estados Unidos, los temas polarizantes no tienen fuente fidedigna. Número 1, no tienen fuente fidedigna. Son fuentes de manipuladores internacionales para crear caos. Me estoy refiriendo a agentes de la Unión Soviética y de los chinos y de otros países dictatoriales que están creando caos como parte de su agenda para su agenda política e ideológica. No todas las noticias son así. Son las controversiales, las polarizantes, que tienen parte de su fuente agentes creando eso, y ustedes ni lo saben. Ese profesor le pidió a sus estudiantes que buscaran los HTTPS de lo que ellos miraban con frecuencia, y cuando empezaron a verlo, dije, rayete, ¿de dónde viene esto? Y entonces le dijeron, hagan lo siguiente, ahora vayan y miren el Washington Post, vean los postings de él en Twitter o lo que sea, y al rato, al final del semestre, ahora vean de dónde vienen los HTTPS de lo que ustedes están viendo, porque ahora al vincularse a un profesor con fuente fidedigna, lo que estaban viendo era muy distinto a lo que tradicionalmente veían en su fuente. Salto para decirle que la colaboradora, compañera Yadira Nieves, que escribió el capítulo sobre la radio, di la presentación de este libro, la primera presentación, el 1 de febrero creo que fue, en la Interamericana de Bayamón, y ayer ella participó en la presentación que se dio en Río Piedras. Y ella pone un código QR y hace una pregunta, ¿cuáles son tus fuentes de información sobre política? Si le hiciera la pregunta, ¿qué ustedes contestarían? Lo hizo en código, yo no sé hacer eso. Pero si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son sus fuentes número 1 para información sobre política de Puerto Rico? Nombre, apellido, fuente, díganme. Estoy haciendo la pregunta. El vocero, por aquí. La primera persona que menciona un periódico, tanto en Bayamón como en Río Piedras. ¿Qué más? Telemundo. Pues entonces ustedes, con estos dos, no voy a seguir con esto, pero si quieren hablarlo, lo dicen. Molusco. ¿No? En Bayamón y en Río Piedras, Molusco sale número 1. Jay Fonseca. Ok.
son fuentes de aquí. Pero quien siga eso, a esas personas, tienen una perspectiva muy particular de lo que sucede en el mundo. Los exhorto de lo que sucede en la política de Puerto Rico. Los exhorto a que amplíen esa visión de lo que está sucediendo en la política. Y aquí la pregunta a alguien que alce la mano: ¿quién conoce el nombre Sandra Rodríguez Coto? Uno. Una persona. Dos. Sandra Rodríguez Coto. Tres. Okay. Se pueden suscribir gratis a los postings de Sandra Rodríguez Coto, que todos los días de lunes a viernes sale Sandra me dijo, y tiene una lista de titulares de 20 periódicos y medios de Puerto Rico, y ahí se enteran por lo menos de los titulares de diversos temas. Y ella tiene sus columnas críticas y también tiene su programa de radio. También están muchas otras personas en Bonita Radio, que tienen otra perspectiva, que no es la que le va a dar Telemundo ni le va a dar WKQ. Lo que le exhorto es que amplíen sus fuentes informativas, amplíen su forma de conocer lo que sucede en la política y que no pasen hacia adelante aquello que parece maravilloso antes de verificar la fuente y si es verdad o no es verdad, porque hay muchos efectos, muchos intereses, especialmente de los troles, de los troleadores, en manipularlo para que continúen con el status quo colonial, que es parte de la fundación de lo que ha sido Puerto Rico desde 1890 y pico, con los periódicos, y hoy día a través de la radio y la televisión comercial, que está muy allí para ustedes, para entretenerlos, no necesariamente educarlos para mejorar su estatus político, financiero. Y los dejo con 3 preguntas que le hago, que le presento a todos los estudiantes en todas mis charlas. Para el pensamiento crítico, posiblemente usted usa eso en su clase de capacitación de lectura crítica de los medios. Hagan 3 preguntas indispensables para el pensamiento crítico. ¿Quién decide? Lo que sea. Empezando, si quieren empezarlo a nivel de bien familiar, ¿quién decide lo que se hace en su casa? ¿Quién decide lo que se hace en su club social? ¿Quién decide lo que se hace donde sea que ustedes están envueltos? Y después pregunten quién decide lo que se hace en la política de su pueblo, de su municipio, y quién decide lo que se hace en el pueblo de Puerto Rico. Nombre y apellido. ¿Cómo se tomó la decisión de lo que se decidió? ¿Fue un comité? ¿Fue con participación pública? ¿Fue auscultando distintos puntos de vista? ¿O fue una persona, mira, acá nosotros vamos a hacer esto porque nos interesa? Y la última pregunta, ¿quién se beneficia y quién no se beneficia de esas decisiones? Tanto del hogar hasta su club social, hasta el municipio, hasta el país de Puerto Rico, con las leyes y todo lo demás. Cuando ustedes tienen esa capacitación, entonces, cuando vean los periódicos, cuando vayan a leer el titular y la noticia, oye, ¿cómo se tomó esa decisión de lo que nos están informando? ¿Quién la tomó y cómo se decía? No te lo dicen, no siempre. ¿Cómo se tomó? Y la última parte, ¿y quién se benefició de esa ley? ¿Y por qué? ¿Cuáles estaban los enlaces del que tomó la decisión y los que están beneficiándose con esas decisiones? Cuando ustedes tengan esa capacidad, están mejor para el futuro que está en sus manos, no de nosotros que estaremos aquí. Y ustedes todavía lo pronostico aquí, lo he dicho en otros lugares también, el estatus de Puerto Rico no va a cambiar a menos que le interese al capital norteamericano. No a los políticos, al capital de Estados Unidos, cuando le interese que va a sacar más beneficios con la autonomía, le proponen y le venden la autonomía. Cuando le consideren que le beneficia más con Estado, porque hay muchos revolú de los que están en la autonomía o la independencia, proponen y van a tratar de imponer la estadidad. Mientras tanto, el diario vivir está en sus manos para mejorar cualquiera de esas decisiones. Y depende de cómo ustedes se informan. Y quien quiera hacer investigación sobre estos temas,
los invito a que lo hagan por su cuenta o en colaboración con gente que está disponible. Yo estoy jubilado de salario, pero no de trabajo ni de mente, sino porque estos libros han salido luego de mi jubilación de salario, pero no de trabajo. Y el semestre que viene, aparte de la invitación de dar el curso de los medios de comunicación en Puerto Rico, también el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, me invitó a dar un curso titulado Comunicación Política en Puerto Rico. La escuela de comunicación de la cual me gradué, soy persona ajena. No voy a entrar en ese tema. Pero en otros lugares, cuando estuve en Inglaterra, me invitaron a dar charlas en Oxford, en Cambridge, en Leeds, en Stirling, en 10 universidades, en Italia. He sido profesor Fulbright en Brasil, en Chile. El Departamento de Estado de Estados Unidos me invitó a ser profesor visitante en la Universidad Estatal de San Petersburgo y de una clase sobre diversidad y raza y comunicación. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de la cual me gradué, me invitaron en 1986, recién terminado mi doctorado. Estudios generales, sociales, aquí en Humacao 2 veces, Bayamón, muy agradecido. Y agradecido yo ahora por su presencia y estoy a sus órdenes para cualquier interés, pregunta o comentario que quieran sobre estos temas. Muchas gracias, Federico. ¿Quién decide? ¿Cómo deciden? ¿Y quién se beneficia? ¿Y quién no se beneficia? ¿Quién no se beneficia? ¿Cómo compara eso con las 3 preguntas que hemos estado trabajando en el contexto del curso? ¿Tú las quieres, las puedes presentar, Mike? ¿Qué existe, qué no existe? ¿Qué se puede, ¿Qué qué es bueno, bueno, qué es malo? qué no es malo? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Eso. Muy compatible. Para emparentar ese estamos. conjunto de preguntas. Ahí vamos. Ahí está. Pues preguntas, comentarios. ¿O es que se tienen que ir corriendo o están chequeando su... ¿Y cómo estamos de Yo tiempo? creo que tienen clase. Tienen clase también, se tienen que... 3 minutos. Tenemos preguntas de 3 minutos para una preguntita. En lo que ustedes piensan, dinos, el libro se presentó anoche en el recinto de Río Piedras. Sí, en la invitación del Departamento de Ciencia Política y el programa graduado de Administración Pública, donde salieron las primeras tesis sobre temas de comunicación en Puerto Rico. En Puerto Rico, porque la primera tesis de comunicación política sobre Puerto Rico la hizo un señor en 1914 sobre la prensa de Estados Unidos y la de Puerto Rico ante la invasión de 1898. Algo así. Esa no está citada por Marcia. Hay que hablar con Marcia, que estuvo por ahí ahora. Rafael, Está Díaz, está allí. Rafael Díaz fue coordinador de la presentación de anoche, ¿o no? Sí, precisamente. El profesor. profesor nuestro Sí. aquí de Ciencias Sociales. Sí. Para quien quiera hacer investigación de estos temas, la última parte del libro tiene las referencias organizadas por temas, por fuentes, si es libro, si es capítulo de libro, si es artículo, no todo, pero bastante, si son tesis por universidad y usando el esquema de macroestructural, estructura y demás, está organizado así para facilitar la investigación a ustedes. Sí, la bibliografía de este libro, más el libro anterior, para entender los medios de Puerto Rico, son una fuente... El anterior tuvo 892 referencias en el libro anterior. Este no las conté. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. El ¿Saben libro comunicarse? está a la venta. Yo quisiera añadir Sí, algo. mi esposa tiene varios libros, están a precio especial de hoy, 20 pesos. Yo quisiera añadir estos futuros investigadores de comunicación, que hablando de las fuentes bibliográficas, yo comencé hablándole de lo difícil que se me hizo a mí buscar fuentes primarias para mi investigación, y algo que hace sentir, o sea, la gratificación también de producir
tipo de material es darle la oportunidad a otros investigadores para que sigan buscando, ¿verdad? Porque quizás a alguien le interese este tema y dice, oye, me interesa este tema, déjame, ya por aquí comenzaron, pues déjame seguir buscando, ¿verdad? Y fomentar la investigación. Así que esto es un trabajo que más allá de que, no, ¿verdad? De toda la aportación grande que tiene en términos de contenido e información, es que sirve de herramienta para continuar otras investigaciones, ¿verdad? Y es importante lo de las fichas bibliográficas. El libro lo tiene mi esposa, para quien lo quiera recibir, comprar, precio especial, en vez de $22.50 está $20 por ATH o efectivo. Gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Esta medicación. Ah, entonces hay que...